Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Reciban nuevamente un cordial saludo. Yo soy el hermano René Olivera, esperando que en esta ocasión la palabra de Dios pueda llegar a su mente y a su corazón y cobrar un efecto poderoso en su vida. La palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Bien, en esta ocasión quiero compartir con ustedes varios versículos bíblicos que nos van a apoyar para definir el tema que quiero compartir. Esto es la bendición. Y una vez que podamos definir qué es la bendición con respecto a lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, ver cómo ésta se puede aplicar a nuestra vida. Bien, la palabra bendición en el Antiguo Testamento denota el otorgamiento de un bien concebido generalmente como algo material. Debemos de recordar que los hebreos, cuando daban una bendición en el sentido material, era una bendición que daba el padre hacia los hijos. De hecho, el primer pasaje que vamos a tocar se encuentra en Deuteronomio, el capítulo número 11, versículo 26. Los hebreos tenían en la Torá que era el otorgamiento de un bien para sus hijos, pero así lo había establecido el Señor. Deuteronomios 11:26 dice de la siguiente manera: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y también va a hablar acerca, contrario a ella, de la maldición. Pero la bendición era otorgarle a otro un bien, y se reflejaba en el bien material. Pero no solamente eso, sino que también en el sentido espiritual, y vamos a ver un poco más adelante. También así Proverbios, el capítulo número 10, versículo 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Siempre el Señor va a buscar bendecirnos. Hay que recordar una cosa: nosotros tenemos que cambiar ese chip de nuestra cabeza, porque no solamente debemos de considerar la bendición en el sentido material, que es algo que nos trae a nosotros alegría cuando recibimos una bendición, una herencia, como era repartida parte de los padres a los hijos en este bien material. Recibir una herencia, se estaba recibiendo una bendición. Esto lo dice el Antiguo Testamento con la palabra en hebreo, beraká. Esta es la bendición. Pero también en el Nuevo Testamento la palabra bendición se traduce como eulogia y denota el bien espiritual que aporta el Evangelio. Ya no solamente estamos esperando algo material, sino que ahora que ustedes y yo conocemos a Jesucristo y le hemos aceptado como Señor y Salvador, ahora nosotros podemos ser bendecidos y podemos bendecir, pero en el sentido espiritual. Y para ello, Romanos, el capítulo número 15, versículo 29, dice de la siguiente manera: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esto está escribiendo el apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a los romanos. Cuando llegue Él, estará dando esta palabra de paz, de consuelo, de esperanza. Y esta es una bendición a todo aquel que recibe la palabra del Señor en su vida. No solamente debemos esperar una bendición en el sentido material, sino debemos de ir un poco o un mucho más allá. Esto es recibir la bendición de parte del Señor a través del Evangelio. Y Efesios, el capítulo número 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sigue
esta lectura. Entonces, aún mismo Pablo, escribiendo a los Gálatas, refiere cómo es que tiene que ser bendecido el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros con esa bendición espiritual. Y bueno, podemos concluir haciendo una pregunta, y que es lo que quiero compartirles. ¿Quién debe de bendecir? Pues a la luz de estos versículos, primeramente nos bendice el Señor a nosotros. Puede hacerlo en el sentido material, pero espiritualmente hablando, también el Señor bendice a todo aquel que cree en su nombre y acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero también, humanamente hablando, nosotros como padres podemos bendecir a nuestros hijos. Si bien estimamos darles una porción material, podemos hacerlo y bendecirlos. Pero qué dichoso es que como padres tengamos la dicha, la oportunidad de bendecir a nuestros hijos en el sentido espiritual, desearles lo mejor. Que el Señor les cuide, les bendiga, les prospere, les proteja. Dar una bendición a nuestros hijos resulta ser algo grande, algo tremendo para nuestros hijos. Pero déjenme comentarles también así lo que dice el Salmo número 103, versículo número 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios es infinitamente más grande que el hombre, y el hombre nunca podría darle una bendición a Dios. David, en este salmo, quiso decir esto en el sentido de que Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas lo alaban y le agradecen apropiadamente. Así es que nosotros, cuando estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, andamos en sus caminos, viviendo una vida que le alabe, que le glorifique, esto bendice al Señor. Dos cosas, la bendición puede ser material y también espiritual. En este momento, yo quiero invitarte a ti, que siendo sensible a la palabra del Señor, quieres recibir una bendición en tu vida, pero no lo has hecho, porque has vivido como tú has querido, siguiendo los placeres de este mundo. Pero si quieres ser bendecido por Dios, tú debes, libre y voluntariamente, pedirle que te bendiga. ¿Por qué no haces esta oración conmigo en este momento? Puedes cerrar tus ojos y repetir esta oración. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra expuesta en este momento. He comprendido que hoy en día en mi vida necesito ser bendecido por ti, y para ello he de confesarte que hasta ahora yo he vivido libre y voluntariamente como yo he querido, y eso no edifica mi vida, porque me ha apartado de ti. Pero quiero que tú me bendigas mi vida, y para ello he de confesarte mis pecados. Tú los conoces, tú sabes cuáles son estos. Yo te ruego que estos pecados de palabra, de acciones, por omisión, de pensamiento, tú los borres de mi vida. Y también así quiero confiar en tu Hijo Jesucristo, como aquel que resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra tuya, y que con su muerte en la cruz del Calvario compró mi vida, y con su sangre borra todos mis pecados. Hoy quiero aceptarle a Jesucristo como el Señor de mi vida, para que Él viva y reine en mi vida, y así poder yo, por mi fe, obtener la vida eterna, la bendición espiritual que necesito en mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi vida y entra para que tú vivas y reines y tomes el control de mi vida. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.